Dicen que quien calla otorga, pero ¿es siempre así? ¿Eso es lo que hacemos cuando callamos siempre? Y otro dicho dice, hablando se entiende la gente, pero ¿no hablando también nos entendemos? I'm back. Hola, hola, ha pasado casi 2 años desde los vídeos que hice al principio en el canal. Nuevo pelo, nueva casa, nuevo todo. ¿Por qué dejé de hacer vídeos? Pues básicamente todo se resume en doctorado, ¿vale? Cuando encuentro cualquier ápice de creatividad lo enfoco ahí y no en ocio o hobbies, pero no quiero abandonar del todo el canal, entonces he pensado que quizás a partir de las lecturas que hago para la propia tesis, aprovecharlas para sacar algún vídeo de vez en cuando. Y este es el caso de este vídeo. Leí una tesis sobre el silencio, sobre cómo funciona la conversación, que se llama Los actos silenciosos en la conversación en español. Estudio pragmático y sociológico. Es de Beatriz Méndez Guerrero. No voy a contaros toda su tesis ni nada por el estilo, voy a mostraros algunas cosas sobre el funcionamiento del silencio que me han parecido más curiosas, porque aunque pueda parecer contradictorio, el silencio también forma parte de la comunicación y lo puede estudiar la lingüística. ¿Lo escuchan? Es el silencio. Para la siguiente explicación no vamos a considerar el silencio como la ausencia total de sonido, sino la falta de habla cuando una persona para de hablar. Pero obviamente cuando estamos hablando estamos haciendo pausas a cada rato y necesitamos respirar, obviamente. Sino el silencio dentro de una situación comunicativa, en una conversación, en un momento de interacción. Concretamente se consideraría silencio una pausa mayor a un segundo. Y obviamente uno de los factores que van a influir en el significado del silencio es si son unas pausas muy largas o dentro de lo que es un silencio cortito. Todo esto junto a otros elementos del contexto van a influir en el significado. Partamos de que cada acto comunicativo implica necesariamente una intención. Nada está dicho porque sí. Si las pausas solo sirvieran para tomar aliento, serían siempre iguales, durarían siempre lo mismo, estarían en los mismos espacios, sin importar quién lo diga y para qué. No será la primera vez que oigáis que se dice mucho más con las señales no verbales que con las verbales. O sea que la mirada, los gestos, todo eso tiene más significado que las palabras en sí. Concretamente fue esta persona, que no me atrevo a pronunciar el apellido, quien calculó que las palabras son tan solo un 30 o un 35% del mensaje. Sin embargo, los expertos ahora prefieren no dar una cifra tan exacta porque todo depende mucho del contexto, de la lengua, de cada hablante particular. Aunque sí que existe el consenso de que hay más información no verbal que verbal. Vayamos viendo cuáles son los factores que influyen en el uso y en el significado del silencio. Para empezar, aunque se utilicen universalmente, su significado no es universal. Hay un relativismo cultural. En cada cultura se utiliza de una forma, significa una cosa y hay una actitud hacia el silencio. Fijémonos, por ejemplo, en español, qué colocaciones se suelen utilizar con la palabra silencio. Un silencio incómodo, un silencio amenazador, un silencio tenso. Quizás un silencio esclarecedor sería el adjetivo más neutro. Ahora mismo no se me ocurre uno que sea positivo, pero si os ocurre podéis dejarlo en los comentarios. Por ejemplo, el silencio de una mujer tras una propuesta de matrimonio se considera como una aceptación en Japón, pero como un rechazo en Nigeria, en la lengua Igbo. En general, los estudios dicen que el silencio se ve de forma más positiva en las culturas orientales que en las occidentales. Y en Japón se considera que los temas más importantes son los que necesitan un silencio, que las palabras no llegan a expresar lo suficientemente bien los sentimientos. El indio apache evita las palabras si no hay una relación cercana. Implica además una diferencia entre jerarquías. La palabra simboliza una posición dominante y el silencio una posición sumisa. También hay diferencias entre los países europeos del norte y del sur. Los finlandeses utilizan pausas más largas y tienen un ritmo más lento. Lo mismo piensan sobre los californianos los neoyorquinos, que ven que son los californianos muy lentos o que incluso no cooperan. Y para los californianos, los neoyorquinos son personas muy dominantes. Estas valoraciones también afectan a la duración del silencio y a cuánto tiempo podemos aguantar en silencio. Hay una palabra para este miedo al silencio y se llama sigefobia. También hay un tipo de hablante que puede tener más miedo a hablar, que podrían ser los estudiantes de lenguas extranjeras. A muchos os habrá pasado que cuando aprendes una nueva lengua
no te atreves a hablar porque dices, la voy a hacer fatal, voy a hacer unos errores gramaticales de léxico que se van a reír de mí. Prefiero callarme, cuando estoy segura de cómo decirlo ya lo diré, cosa que suele ser muy antiproducente. Silencio. Vale, aparte de la cultura, ¿qué otros factores tenemos para saber qué significa un silencio? Una frase puede tener muchos significados, depende del tono con el que se diga o la situación, ¿verdad? Pero el silencio en sí no tiene significado. Es un signo incapaz por sí solo de significar algo. El significado se lo da el resto de signos que lo acompañan, el contexto, lo que se ha dicho antes, quién lo dice, en qué situación. Por lo tanto, puede significar prácticamente cualquier cosa. Y el oyente tiene que ser especialmente activo para interpretar qué es lo que le quiere decir la otra persona. ¿Encontraste el quinto espíritu? Tú eres el quinto espíritu. Por eso algunos autores la han visto como la unidad pragmática por excelencia. Entender un silencio conlleva más procesamiento. Es una de las formas más indirectas de comunicación. Tal como lo entiende la teoría de la relevancia, cualquier signo verbal o no verbal va a tener un significado en lo que se dice. Nada se dice porque sí. Todo va a influir en la interpretación. Y el destinatario le buscará un sentido. El proceso es un poco así. Yo entiendo que mi interlocutor, con ese silencio, quiere decir algo y que él entiende que yo debo entenderlo. El significado del silencio debo compartirlo con él por estar relacionado con alguna creencia, conocimiento o uso lingüístico. Y que mi interlocutor utilice el silencio justo en ese momento también debe significar algo. Las funciones del silencio son muchas, incluso puede suceder que un silencio con las características que se muestran en un momento concreto, con una duración, dicho por tal persona, con un contexto, puede tener incluso varias interpretaciones, puede ser un uso ambiguo. Si utilizamos un silencio que es ambiguo, damos la posibilidad de que se equivoque el destinatario. Esto es algo que se suele utilizar mucho en el humor. Hey, everybody. Ay, where are the babies? I want to see them. There's no easy way to say this. Mitch and Cam have a whole thing they want to do. Oh, God, it's worse than I thought. Como he mencionado antes, hay muchas clasificaciones de silencio, cómo se usa, exactamente con qué características significan eso. Pero como hay tantas clasificaciones, algunas se solapan entre sí, creo que lo mejor es utilizar la clasificación que ha hecho Beatriz Méndez, que para eso ha hecho la tesis. Ella propone 4 tipos de silencio: discursivos, estructuradores, epistemológicos y psicológicos, y silencios normativos. Y dentro de estos hace una subclasificación. Vamos a ir viendo cada tipo y algún ejemplo. Dentro de los silencios discursivos, el silencio puede mostrar acuerdo o desacuerdo. El hecho de consumir muchísima droga puede reducir generalmente, puede hacer que la vida sea menos larga. Hay una especie de contradicción. No siempre es así. Ya, claro, es que eso vale para todo, ¿no? Claro, Siempre es así. El silencio también puede intensificar lo que se ha dicho para darle más expresividad. Ha llegado el momento que llegara alguien que quitara el primer lugar al señor Oh, mamá. Resines. Oh, yeah. O atenuar su intensidad. Reina, ¿Qué? tengo noticias sobre el rey. ¡Ha muerto! No, pero su enfermedad ha empeorado. Con el silencio podemos ocultar lo que pensamos o evadir información. Estás tan... Estás muy bien. También hay un silencio argumentativo con el que podemos dar pie a nuevas argumentaciones, aclaraciones, explicaciones de lo que acabamos de decir. El plan a largo plazo dijo literalmente que era evitar que nazcan estos muchachos. O sea, Expediente de los Mostrencos ha destapado la conjura eugenésica que está llevando a cabo el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y el vicepandemias. También hay un silencio humorístico o irónico. Estos actos silenciosos ayudan a interpretar correctamente. Es un you know what I mean. ¿Cuál es tu comida favorita? Hostia, pero iba a hacer un chiste guarro. Sí, iba a hacerlo. Pasamos ahora a la clasificación de silencios estructuradores. El primero sería el que distribuye turnos. Obviamente, si estás en una conversación y quieres que otra persona hable, pues tú tienes que callar y puede haber un momento de silencio entre que uno calla y el otro habla. El verme en esa situación es que me dio vergüenza.
Bueno, tía, pues no te queda ni a ti nada que aguantar aquí. También se puede aquí producir un silencio porque la respuesta que se va a dar no es la que se espera y hay un momento de, ay, que lo voy a decir aunque pueda molestar. ¿Das la vuelta y le muestras a tu familia? Sí. Es un vestido hermoso, pero parece de una fiesta en el 1313 de la calle Mockingbird. También se puede producir un silencio en un error de coordinación en ese momento, que uno va a hablar, el otro también, se dan cuenta de que se están interrumpiendo, pues entonces me callo yo y al final nadie habla. ¿O te llamo yo a ti anoréxica? Claro. Díselo. ¿O te llamo yo anoréxica? También se producen silencios en el cambio entre un tema y otro. Estás hablando de un tema, te das cuenta de que ella no da de sí y de repente todo el mundo se queda callado hasta que alguien dice, bueno, pues, ¿y qué tal te fue el otro día? Y el silencio también se puede utilizar para buscar atención o apoyo. Yo te estoy contando una historia y me callo un momento hago un silencio para ver si me estás prestando atención o ver si en ese silencio veo que tú estabas desviando un poco la mirada y esa falta de habla te das cuenta de que, oye, aquí tengo que intervenir, me están pidiendo que diga sí, sí. Una vez se murió el padre se murió un amigo de mi padre. Vale. Se murió un amigo de mi padre. Y me dijo... Pasamos a los silencios epistemológicos y psicológicos. Hay algo que es el silencio cognitivo, que es el que se produce cuando estamos dudando y ahí se produce un momento de silencio. Un momento de reflexión que se utiliza para pensar lo que queremos decir. Nada se dice porque sí, todo va a influir en la interpretación. También hay un silencio por cautela o por autocontrol. ¿Y bien? Madrina. Philip me ha pedido matrimonio. A veces preferimos mantenernos en silencio para no mostrar nuestras emociones o decir lo que pensamos. Esto es diferente de un silencio emocional, que es el que se produce cuando la fuerza de nuestras emociones nos hacen que no podamos decir lo que queremos decir. Es hebreo. Del Talmud dice, quien salva una vida, salva al mundo entero. Y por último, un silencio de transgresión, que es un silencio deliberado de no cooperación, de que te niegas a hablar para ayudar a esa persona. Estás mostrando resistencia, un desafío. ¡Mírame a los ojos! ¡Estoy mi hija! ¡Sean! ¡Está mi hija ahí! ¡Está mi hija ahí! ¡No! 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 Dentro de los silencios normativos está el silencio por convención situacional, que lo propicia el lugar o la situación, por ejemplo, cuando estás en una biblioteca o en un funeral. Mira, he hablado con nuestro vecino Alfredo y me ha dicho que por la noche estaba con el primo Manuel. Y me ha dicho Alfredo que no ibas conduciendo tú, que iba conduciendo Manuel. Luego hay otro silencio por convención social, bien porque existe asimetría en la relación entre los que participan, o bien por lo que decíamos antes de que en cada cultura se puede considerar que es más o menos propicio el silencio, como norma general. Hay algo raro en su presentación, soldado. ¿Qué es? ¿Es su cabello? ¿O será la arruga en sus pantalones? Tengo un cuchillo en el pie, sargento. Oh, sí. Por supuesto. Y por último, el silencio como convención cultural, que es el que se utiliza para ciertos temas. Serían temas tabú. Una foto que ha hecho su mujer, que es ginecóloga. Y ha dicho, no puedo enseñarla porque es un delito. No se puede enseñar una foto de un paciente. Por desgracia. Bueno. Para terminar, quiero poneros esta escena del Lobo de Wall Street, en el que creo que se mezclan varios tipos de silencio. Por eso no la puse al final entre los ejemplos. Pero a ver qué opináis, ¿qué silencios hay aquí? ¿Qué se lleva un principiante? ¿Qué gana un novato en un negocio como ese? Pues en esa situación... Bueno,
en esa operación en particular, y fue una sola, más de $500,000. Y lo haría por cualquiera, ¿entiende? Por cualquiera que necesitara mi ayuda. ¿Puede repetirlo exactamente como lo ha dicho? Exactamente igual. No sé a qué se refiere. Venga ya, lo sabe muy bien. No Creo sé que de lo qué que me acaba de habla. hacer Jordan es, si no me equivoco, ha intentado sobornar a un agente federal. No, técnicamente no he sobornado esa no es a la nadie. conversación que yo he Técnicamente oído, no, Jordan. no. Primero, el personaje de DiCaprio encubre un soborno, por lo que se podría considerar un silencio de engaño o enmascaramiento, aunque al mismo tiempo sí quiere que el otro entienda lo que le quiere decir, por lo que también se asemeja al humorístico o irónico, no porque sea gracioso, sino porque está generando muchas inferencias que el otro debe comprender. Después, el agente mantiene el silencio en una bonita ambigüedad en la que DiCaprio todavía no sabe si acepta o no acepta el soborno. Además, este silencio le ayuda a que su rechazo sea aún más humillante. ¿Estáis de acuerdo con esta interpretación? Bueno, eso es todo lo que quería contar sobre el silencio. Obviamente hay muchos más datos en la tesis de Beatriz Méndez. O sea, os animo a leerla si tenéis más curiosidad sobre este tema. Os dejo el enlace en la descripción para poder entrar a ResearchGate, que es donde lo he encontrado yo. En fin, que cualquier tema interesante que vea, intentaré traerlo aquí y que os resulte interesante. Muchas gracias por verme, nos vemos.